Vamos a ir entonces a este capítulo 20, que yo le puse por título El proceso de la consagración. La verdad que en esto hay mucho que investigar, que indagar sobre los aspectos históricos, los lugares, las personas, los reyes y todo eso, pero yo trato siempre de rescatar o de sacar la esencia, la sustancia de lo que puede ser importante para nosotros. No tiene mucho sentido a veces meternos tanto en el conocimiento si no sacamos lo que realmente nos aporta, ¿cierto? Yo creo que eso es lo interesante. Bueno, yo puse ahí una introducción sobre este capítulo. Dice que como hijos de Dios debemos confiar siempre en la infinita sabiduría de Dios. Hermano, hay cosas que no entendemos o que nunca vamos a entenderlas, pero sin embargo, si somos hijos de Dios, debemos confiar siempre en la infinita sabiduría de Dios. A veces los hijos le preguntan a los papás, ¿por qué estamos haciendo esto? Y a veces los padres no quieren dar mucha explicación o tampoco pueden dar tanta explicación, pero sin embargo tienen claro el por qué toman ciertas decisiones que a veces los niños no entenderían, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado, pero es así. Lo otro es que Dios es soberano y puede hacer todo lo que Él estime conveniente. Como hijos de Dios, nosotros debemos aceptar las decisiones de Dios y debemos asumir de que Él es dueño de hacer lo que Él quiera. Y Él siempre va a hacer lo mejor, lo que Él estime conveniente para nosotros. También debemos reconocer que Dios es sorprendentemente creativo. Dios es creador. Eso es parte de su naturaleza. Él siempre va a hacer cosas nuevas. Dios no está sujeto a estructuras, no está sujeto a costumbres, tradiciones. Dios siempre lo va a hacer diferente. Y eso, hermanos, también debe ser parte de nosotros. Nosotros tenemos que tener una actitud abierta al cambio, porque todo cambia. Como decía una hermana que cantaba hace algunos años, todo cambia, ¿cierto? Y eso del cambio es así. La sociedad cambia, la gente cambia, la juventud cambia, la cultura cambia. Por lo tanto, los hijos de Dios también deben cambiar. Pero no para mal, ¿cierto? Sino que cambiar en el sentido de diversificar las maneras, ser creativos. Lo que funcionó hace 30 años atrás, ahora ya no funciona. Las maneras de hacer las cosas como se hacían 30 años atrás, hoy día ya no están. Entonces, nosotros tenemos que ser también creativos porque Dios es creativo. Frente a todo esto también debemos reconocer que Dios nos ama mucho más de lo que nosotros pensamos. Por favor, reciba esto. Dios a usted le ama mucho más de lo que usted cree. Mucho más. Sinceramente, hermanos, Dios inclusive puedo decirle que le ama más que sus propios padres. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todos, sé que Jehová me recogerá, ¿cierto? Yo estaré seguro con Él. También tenemos que reconocer que Dios tiene sus planes para cada persona, para cada nación. Dios tiene planes individuales para cada hijo suyo, para cada hija suya. Así también Dios tiene planes macros, ¿cierto? Para un país, para una ciudad, para una nación. Dios siempre tiene planes y Dios está decidido a echar a andar sus planes. Yo creo eso. Y Dios también, frente a los planes para nosotros, Dios tiene sus métodos para corregirnos y hacernos volver a la buena senda. Dios tiene su metodología, su manera. En este capítulo veremos cómo Dios tiene una sabiduría tan
tan gloriosa para hacerse entender, para comunicarse, para comunicarnos. Dios no está limitado a decirlo todo de una misma manera, a través de un discurso oral, por ejemplo, no. Dios tiene distintas maneras de hablarnos. Dios puede hablarnos en un sueño, Dios puede hablarme a través de un amigo, Dios puede hablarme a través de un pastor, Dios puede hablarme a través de un sermón, Dios puede hablarme a través de una noticia. En realidad, hermanos, ¿cuánto movimiento misionero se activa con personas que han quedado impresionados por una necesidad, por una situación de dolor en algún lugar del mundo? Es decir, Dios tiene tantas maneras de hablarnos, tiene diferentes maneras de hacerse entender. Dios no solo usa mensajes verbales para transmitirnos su voluntad, y en este capítulo lo vamos a ver. Dios quiere que su mensaje, y siempre será así, Dios quiere que su mensaje sea claro, que sea un mensaje entendible, un mensaje de fácil asimilación. Dios no nos habla a través de un lenguaje rebuscado, difícil de entender, sino que Dios siempre nos habla de una manera sencilla, de una manera que cualquier persona, no se necesita ser súper inteligente para entender el mensaje de Dios. Y eso también me gusta, porque Dios es así. También Dios tiene sus mensajeros para utilizar y transmitir la palabra. Para esto busca siervos, y aquí hay una palabra que tiene que a usted llamarle la atención: incondicionales, que no le pongan condición. Personas de fe que le crean y que jamás duden de él. Porque a veces usted hará cosas raras, extrañas, distintas, pero no se preocupe. Dios quiere que usted sea un incondicional, que usted dé los pasos de fe, porque Él lo va a hacer. Dios, para poder usarnos, necesita primero hacernos pasar por un proceso, porque no es fácil. No estamos todos listos. Estos procesos pueden ser amigables. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo admiración por los hijos de los pastores, los nietos de pastores. Hay jóvenes que dicen: mi papá era pastor, mi abuelo pastor. O hay personas que dicen: yo vengo de cuna evangélica, mis padres fueron cristianos, mis abuelos cristianos, y todos hemos sido. Hermano, yo digo que eso es un privilegio. Es como nacer en una cuna de oro. De verdad. Yo creo eso y les admiro, porque ellos han tenido que vivirlo en un proceso amigable, de conocer a Dios por la transmisión, la experiencia, la bendición permanente en el hogar, por años y años y años, experimentando esa fidelidad de Dios, esa bendición de Dios. Por lo tanto, procesos amigables, pero también hay algunos que pasamos por procesos no tan amigables, ¿cierto? Procesos duros, procesos largos a veces, de años, a veces procesos breves, donde hemos asimilado la lección, donde hemos aprobado, ¿cierto? O hemos salido de la prueba. A veces procesos dolorosos, o a veces procesos placenteros. Dios es increíblemente creativo para hacernos cambiar, a veces de una prueba muy dolorosa, o a veces a través de una gran bendición, de una gran bendición. Cada persona es diferente en el proceso que Dios tiene para perfeccionarle. Cada persona es distinta. La paternidad responsable de Dios, Él la asume con absoluta responsabilidad. Él sabe lo que necesitamos desaprender y lo que necesitamos aprender. Usted sabe que uno puede devolverse de las cosas malas que ha aprendido y aprender las cosas buenas que necesita, ¿cierto? También es interesante que Dios no acelera ni apura los procesos. Dios no acelera ni apura. A veces nosotros somos más impacientes que Dios con respecto a las personas. Pero Dios no acelera ni apura. Dios está tranquilo. A veces nosotros nos desesperamos por alguien. No, este hermanito ya debería estar haciendo esto.
O a veces hay pastores que elogian a uno que ha tenido un crecimiento rápido y que ya de repente en poquito tiempo de convertido ya está sirviendo al Señor, y hay otros que se demora Dios. Pero no apuremos eso, Dios no está apurado. Y en este capítulo veremos cómo Dios usa al profeta Isaías en un momento de advertencia para su pueblo. Dios quería advertirle a su pueblo a través de su siervo Isaías. Veremos la obediencia incondicional del profeta para llevar a cabo las instrucciones de Dios. Obediencia incondicional. Y eso me lleva a pensar a mí también. ¿Qué tan incondicional soy? ¿Qué tan incondicional estoy con Dios? Esto nos llevará a preguntarnos en qué punto del proceso, si hablamos de proceso, en qué punto del proceso estamos. El capítulo 20, versículo 1 comienza cuando fue tomada la ciudad filistea de Asdod. ¿Se recuerda a los filisteos? Enemigos del pueblo de Dios. Pero era un pueblo no muy grande, pero habían gigantes. Goliat, ¿se acuerda de Goliat? Y los filisteos siempre le hicieron difícil la vida al pueblo de Dios, pero eran vecinos. ¿Ha tenido usted vecinos difíciles? Sin embargo, estos asirios llegaron a esta ciudad de Asdod y la tomaron, la sometieron, y en ese mismo tiempo, así comienza el capítulo, en el año que vino el Tartán, así se llama el título de este general, en asirio es Tartán. A Asdod, cuando lo envió Sargón, el rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Y esa experiencia de estos vecinos, tal vez Isaías estaba pensando, qué terrible para ellos, para los filisteos que se dejaron caer estos terribles enemigos, los asirios, y la tomaron. Ahora, esa región, o para esa región en ese tiempo era impensado que ocurriera esto, ya que la confianza y la seguridad estaba puesta en los egipcios. Los egipcios eran, se recuerda en el capítulo anterior, gente soberbia, gente arrogante, orgullosa, gente muy inteligente y de mucha trayectoria en el arte de la guerra. Por lo tanto, ellos dijeron, los egipcios nos defienden. Los egipcios van a pelear por nosotros. Nosotros estamos con los egipcios. Pero cuando llegan estos asirios y se meten en el corazón de Palestina y someten a estos filisteos, era algo que no se podía pensar. La seguridad estaba puesta en los egipcios, puesto que los países de la región se sentían protegidos por ellos. Y Dios tiene que usar al profeta Isaías para transmitirles el mensaje de una manera ilustrada, de una manera no convencional, de una manera atípica, para que tomaran una enseñanza y aplicarla a sus vidas. Y en el versículo 2 dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, andando desnudo y descalzo. Piensa en esto. Dios le pide al profeta que se quite las sandalias y la ropa de luto, el cilicio, por 3 años. Pregunta, ¿cómo lo tomaría usted si Dios le da una orden como esta? Pensemos, Isaías era un hombre de la aristocracia del pueblo de Dios. Era un hombre educado, era un hombre de una familia, digamos, pudiente. Por lo tanto, tal vez Isaías venía llegando del mall porque había ido a comprarse lo último en trajes, unos 2 o 3 pares de zapatos buenos, aprovechar bien las ofertas. Isaías venía con las bolsas, y cuando de repente Isaías dice, me toca mi tiempo de estar delante de Dios, se arrodilla y Dios le dice, Isaías,
Guarda todo eso. Sácate tu manto de cilicio y saca tus sandalias. Quiero que andes casi desnudo y a pie pelado. Hermano, eso a mí me golpeó sinceramente, porque qué tan incondicionales somos de Dios. Renunciar a usar zapatos y ropa para andar semidesnudo por un tiempo de 3 años. Piense lo que sería para Isaías esta experiencia. Él se expondría al desprecio de la gente. Lo comenzarían a mirar en menos. ¿Cómo este anda semidesnudo? ¿Cuántos se reirían de él? Imaginemos los niños burlándose de este profeta, viéndolo en esa condición. ¿Cuántos realmente dirían, si realmente es un siervo de Dios, Dios le mandaría a hacer algo así? ¿Cuántos le tomarían por loco y cuestionarían su relación con Dios? El profeta estaría expuesto a la burla, al menosprecio, a la incredulidad, al rechazo. Y ahí está ese hombre. ¿Cómo lo mirarían, cierto? Pero quiero decirle esto: cuando tenemos la profunda convicción o seguridad de que estamos obedeciendo a Dios, simplemente lo hacemos. Lo hacemos y descansamos en Él. Personas que están en una sintonía mayor. Esto de la sintonía se lo voy a graficar. Yo no sé si a usted le pasa, pero por ejemplo, una radio cuando tiene problemas de antena, ¿cierto?, solamente sintoniza bien algunas emisoras. Cuando la antena es buena, ¿cierto?, sintoniza todo y se escucha perfecto. Pero a veces hay algunas que no se escuchan, o se escuchan como chicharrientas. Pero cuando uno escucha bien clarito, ¿cierto?, no tiene ninguna duda acerca de lo que está percibiendo, de lo que está oyendo. Isaías tenía esta particularidad. Él había desarrollado esta habilidad de sintonizar su oído espiritual con Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios, cuando uno procura eso, Dios de alguna manera se va a hacer escuchar por nosotros. Dios ya había hecho pasar por un proceso al profeta Isaías antes de darle una orden como esa. Recordemos el capítulo 6. Usted recuerda: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Isaías tiene un quebranto profundo porque su tío, el rey Usías, había muerto. Se murió la seguridad económica, se murió la estabilidad, se murió quien lo tenía él protegido. Pero ese fue el momento en que Isaías conoce a Dios. Vi yo al Señor. En ese momento de quebranto, él tiene una experiencia con Dios. Hermanos, y de ahí comienza todo, con una experiencia con Dios. Seguido a esto, una profunda convicción de pecado. Él dice: ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios. Y luego él experimenta una purificación. Dice: y uno de los serafines, ¿cierto?, tomó uno de los carbones encendidos del altar y vino hasta mí, diciéndome: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En toda esa experiencia Isaías experimenta también una purificación. Luego de eso, él obedece, o se dispone a obedecer, cuando dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta dice: heme aquí,
envíame a mí. El asunto es, hermano, que Isaías jamás pensó que Dios le iba a mandar un tiempo más tarde a andar semidesnudo y descalzo por 3 años. Pero ese trato de Isaías en el altar fue suficiente para que Isaías demostrara su madurez, su incondicionalidad. De manera similar, cada uno de nosotros debemos vivir cada uno de estos pasos. Y yo puse aquí como número 1 el proceso de la conversión. ¿Cómo fue Isaías? Conoció a Dios en su conversión. El proceso de la conversión. En este proceso hay quebranto, hay dolor, hay fracaso. Nadie llega jubilosamente a convertirse a Dios. Siempre, hermanos, siempre cuando nos convertimos verdaderamente al Señor hay un quebranto, hay una sensación de fracaso en nosotros. Llegamos al Señor siempre quebrantados. Cuando Dios nos llama en este proceso de la conversión hay una convicción de pecado, una convicción de que hemos sido malos, que hemos hecho lo malo delante de Dios, y también un arrepentimiento. ¿Cómo podemos arreglar todo aquello malo que hicimos? Pero también en la conversión viene la aceptación de la palabra del Evangelio, de recibir la buena noticia, que el Señor murió por nosotros para que alcancemos perdón de pecados. Y en la conversión viene la fe en la obra de Cristo. Yo activo mi fe, pongo mi fe en la obra del Señor. Y también viene la manifestación de su gracia, la gracia de Dios que nos toca, la gracia de Dios que nos hace sentirnos livianos, sin esa carga que nos aplastaba, la gracia de Dios que nos hace sentir que estamos a cuentas con Él. Esa experiencia de la gracia de Dios que nos hace sentirnos una nueva persona. Una nueva persona no solamente cambia mi estado espiritual, sino que también mi cara, ¿cierto?, tiene otra expresión. Todo eso es el primer proceso, el proceso de la conversión. Y eso lo vivió Isaías. Luego el proceso del crecimiento. ¿Qué ocurre en este proceso de crecimiento? Es que viene la revelación de la persona de Dios a nuestra vida. Experimentamos lo que se llama un encuentro personal con el Señor. Y esa revelación poco a poco pasa de ser una experiencia espiritual a una experiencia consciente. Vamos asimilando en nuestra mente lo que hemos experimentado al conocer a Dios. También en este proceso de crecimiento vamos experimentando el aprendizaje y la asimilación de su palabra. Vamos entendiendo la Biblia. Yo no sé cuánto intentaron leer la Biblia sin haberse convertido y si la entendieron. Pero cuando uno llega a los caminos del Señor, ¿cierto?, y comienza poco a poco, la mente como que se abre y va entendiendo la palabra y va poniéndola en práctica. Y eso es parte del proceso del crecimiento. Vamos aprendiendo a orar o a dialogar o conversar con Dios, ¿cierto? La oración es ya una práctica normal y necesaria en nuestra vida. Y también comenzamos a congregarnos con fidelidad. Consideramos que es importante y es necesario. Como dicen algunos hermanos, es justo y es necesario, ¿cierto? Es justo y es necesario congregarnos. Sentimos, hermanos, que estamos en una familia. Sentimos que Dios está aquí, ¿cierto? Y adorarle juntos.
alabarle juntos, se produce como una, no quiero usar la palabra mística, pero se produce como un ambiente especial. Y conocemos la familia del Señor, hermanos, hermanas, cada uno con su propia experiencia, con su propio testimonio. Y de repente escuchamos milagros que Dios ha ido haciendo, hermano, y cómo nos vamos llenando, ¿cierto?, de toda esa gloriosa experiencia, como dice el Salmo 133, cuando los hermanos están juntos y en armonía y vamos experimentando ese crecimiento. Pero luego de eso entramos ya en una tercera parte del proceso, que es el proceso de la renuncia. Y aquí es donde la palabra comienza a confrontarnos. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de lo que nos falta. Mientras más leo la Biblia, más chico, más pequeño, más ignorante y más necesitado me siento. Por lo tanto, también en eso, más nos santificamos y más nos limpiamos. Y nos vamos limpiando y vamos dejando cosas, vamos renunciando a cosas. Más cambio vamos experimentando. Es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, obrando en nosotros, llevándonos a un cambio. El lenguaje comienza a cambiar. Las palabrotas, los garabatos, todo eso va quedando afuera. Vamos hablando ya el español, ¿cierto? El lenguaje va cambiando, pero también van cambiando las actitudes, la manera de enfrentar las circunstancias, las personas, el trabajo, las relaciones, todo eso se modifican las actitudes. Voy con una actitud distinta, con una disposición anímica diferente. También más reconocemos la autoridad de Dios en nosotros. Más reconocemos que Dios es el que manda. Pero también más compromisos asumimos como cristianos. Y a más compromisos renunciamos de lo que hacíamos antes. Reconocemos nuestra calidad de administradores y no de dueños. Porque el Señor es dueño. Es dueño de mí y dueño de todo lo que yo tengo. Por lo tanto, yo reconozco que ya yo no soy el dueño, es Él el dueño de todo. Y eso comienza a reflejarse, porque asumimos también la responsabilidad de aportar para la obra de Dios. Sentimos que si Dios nos bendice, si Dios nos cambia, si Dios nos transforma, si Dios nos prospera, nosotros también debemos responder con gratitud y generosidad. Y renunciamos progresivamente a todo lo que no glorifica a Dios. Vamos renunciando a cosas. Y esa renuncia es permanente. Y finalmente el proceso de la consagración. En este proceso vamos asimilando que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Soy tuyo, Señor. Vamos entendiendo que el éxito en la vida es vivir en la voluntad de Dios. Comienzo a entender eso, que si yo quiero tener éxito, debo conocer la voluntad de Dios y andar en la voluntad de Dios. También vamos buscando conocer y saber el propósito de Dios para nuestra vida, que es lo que justifica mi existencia. ¿Para qué yo vivo, Señor? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y también vamos asumiendo que tenemos una misión en esta vida. Una misión. Y muchas veces, hermano, esta misión no tiene nada que ver con lo que hacemos. Y poco a poco yo tengo que ir dando este golpe de timón, ¿cierto?, para ir encauzando mi vida en lo que Dios espera de mí. Vamos dando pasos de fe para demostrar nuestra dependencia de Dios. Vamos experimentando y probando con dones y actos de servicios, esperando que Dios nos use.
Y qué lindo es eso, que en este proceso de consagración vamos sintiendo esa profunda satisfacción cuando Dios nos usa. Vamos asumiendo una actitud de resignación en el proyecto, en vivir el proyecto de Dios. Porque vivir el proyecto de Dios implica renunciar a mi proyecto personal. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando era joven, usted tomó como un sueño. Usted dijo, yo a esto voy a dedicar mi vida. Pero usted no contaba con encontrarse con Dios. Y cuando se encontró con Dios, usted quedó ahí. ¿Qué hago? ¿Sigo lo que yo quiero hacer con mi vida o hago lo que Dios tiene para mí? Hermano, y eso es así. Y yo debo en algún momento tomar la decisión de renunciar a mi proyecto personal. Yo puedo ser un buen cristiano, puedo congregarme, puedo ir a la iglesia, pero seguir con mi proyecto personal. Pero en algún minuto Dios me confronta. Hermano, y esto no tiene que ver con ministerio, no tiene que ver con ser pastor o misionero. Es que a veces, hermanos, pensamos que mi negocio es mi proyecto personal y es lo que yo, con el sudor de mi frente, me he logrado forjar. Y por otro lado, Dios me dice, aquí está tu bendición. En este negocio tú vas a tener mucho más que haciéndolo a tu manera. Hazlo a mi manera. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes son los que tienen la palabra, los mediadores, los intercesores. Pero los reyes son los que conquistan, los que avanzan, los que generan recursos, los que generan riqueza. El sacerdote necesita que a los reyes les vaya bien, porque él va a estar bien. El rey necesita la palabra del sacerdote, pero el rey tiene que entender de que él no es sacerdote, él es rey. Y en esto, hermanos, están los empresarios, toda la gente de negocio, los profesionales, todas esas personas son gente viviendo el proyecto de Dios y lo disfrutan y entienden de que eso es lo que Dios tenía para ellos. Por lo tanto, no todo es púlpito. Hay una diversidad de cosas. Dijimos que Dios es eminentemente creativo, pero Él necesita de mí esta actitud de consagración, experimentar sumo gozo en servir a Dios. Y más si este servicio se hace en medio de gran oposición, resistencia o persecución. Isaías está viviendo este gran drama. Para nosotros es gran drama. Pero yo no sé qué había en el corazón de Isaías cuando él nítidamente recibe la instrucción de cuando Dios le dice: saca tus sandalias y quita tu manto de cilicio. Y hermano, yo creo que en el corazón de Isaías había gozo. Señor, es una orden tuya. Y aunque yo no lo entiendo, no sé por qué, pero sin embargo estoy tan contento de estar haciendo tu voluntad. ¿Usted recuerda ese pasaje en el libro de los Hechos cuando los apóstoles fueron azotados y cuando fueron liberados y tuvieron sumo gozo por haber padecido por causa del nombre del Señor Jesucristo? Bueno, es eso, hermanos. Frente a esa orden, Isaías no puso ninguna resistencia. Tampoco cuestionó la orden de Dios. Tampoco se quejó. Tampoco postergó lo que Dios le pidió. No dijo: Señor, mira, hoy está haciendo tanto frío, Señor, ¿cómo me manda a esto? No lo postergó, lo hizo. Tampoco discutió con Dios, no cayó en estado depresivo. ¿Usted recuerda a Jonás cómo peleó con la orden de Dios?
cuando Dios le manda a predicarle, ¿cierto?, a esa gente que tampoco trató de convencerle que mande a otro. Que mande a otro. Señor, manda al hermano Jorge Flores, él es más grande. Tampoco se dolió, no quedó resentido con Dios por lo que le pidió. Tampoco el profeta se descarrió, porque a veces pasa eso, hermanos. Tampoco se fue de la iglesia. Disculpe. Tampoco dudó de Dios. Su sintonía estaba tan nítida con la orden de Dios que no tuvo ninguna duda que era lo que Dios quería. Tampoco se avergonzó de andar así. ¿Les gusta ese salmo? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Se ha preguntado usted qué pasa cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios, cuando Él nos quiere usar? ¿Qué habría pasado si el profeta Isaías no hubiera obedecido? ¿Cómo quedarían dañados y afectados los planes de Dios? ¿Cuáles serían o habrían sido las consecuencias de la desobediencia de Isaías? Permítame hacer una pregunta. ¿Ha sido usted alguna vez desobediente con Dios? Y ha logrado saber las consecuencias de esa desobediencia, aparte del remordimiento que ha sentido. Es terrible. Estar dispuesto a matar por el Señor como Pedro, y después que el gallo cantó, llorar amargamente, porque no estuvo dispuesto a sostener su promesa, porque su pellejo era más importante. Hermanos, a veces nos pasa eso. Nos pasa. El mensaje de Isaías dice, versículo 3: y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo. Mire, mi siervo. ¿Le gustaría eso? Que Dios se refiera a usted como su sierva o su siervo. De la manera que anduvo mi siervo. ¿Cómo anduvo el siervo? Desnudo, descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. Lo que mi siervo hizo fue demostrarles, darles a conocer cómo serán tratados, cómo los llevarán, tanto los jóvenes como los viejos, desnudos y descalzos, dice, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto, ridiculizados, humillados. Y se burlarán, dice, y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿Dónde está puesta la esperanza? ¿Y la gloria de ellos dónde está? ¿Qué esperanza se puede tener en personas que son llevadas cautivas de esa forma? Ninguna. Y el profeta Isaías está él transmitiendo el mensaje en su propia persona, en esa humillación. Él la experimenta delante de su pueblo, pero esa humillación no tendría ninguna comparación con la verdadera humillación que sufrirían estos un tiempo más tarde.
Porque lo del profeta tiene una fecha de vencimiento, solo 3 años. Pero ellos serían deportados para su muerte, digamos, sin vencimiento alguno, para siempre. Y hermanos, como que duele el corazón por esto. Y ahí está este profeta exhibiendo en su propia persona un lenguaje, yo diría, sin palabras, pero visualmente, como dicen los publicistas, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces es tan potente esto. En el caso de Isaías, todo esto era porque los egipcios y etíopes habían de ser llevados cautivos por el rey de Asiria. Irían desnudos y descalzos para que sientan vergüenza. Desde los más viejos hasta los más jóvenes serían llevados. Los orgullosos egipcios serían humillados de esta manera, y los que en ellos confiaban se sentirían desamparados y en profunda desazón, porque ellos eran los poderosos, pero no pensaban que Asiria podía ser mucho peor. Serían el asombro de todos y llenos de miedo los que habían puesto en ellos su esperanza y su confianza, y en esto estaba el pueblo de Dios. Los judíos también estaban metidos en este grupo. También estaban confiando en que si venían los asirios, los egipcios los iban a defender. Pero el dolor del corazón de Dios era: ¿por qué mis hijos tienen que confiar en Egipto? Si yo los saqué de Egipto, ¿por qué tienen que confiar en Egipto? ¿Por qué tienen que esperar de ellos la provisión, la salvación, la seguridad? ¿Por qué tienen que pensar que ellos les van a proteger? Por eso Dios está usando a este profeta. Y número 3, la enseñanza. Los judíos se tendrían que convencer de su error. Y el mensaje apuntaba a eso, a que se convenzan del error. Un poco les decía a Isaías: mire, ustedes me están mirando a mí, así se van a llevar a los egipcios, donde ustedes están poniendo todas las fichas. Así es. Los judíos, al ver a Isaías portador de un mensaje en su propia persona, tendrían la oportunidad de volverse a Dios. Y Dios tiene manera de comunicarnos las cosas, y Él sabe de qué manera hablarnos, no siempre de un mensaje verbal, ya que no tendría ninguna posibilidad de ayuda contra la invasión asiria. Y Dios, usando la persona del profeta para que él sea una demostración visible, un verdadero ejemplo, una lección objetiva, para que después de 3 años sea complementada con el mensaje, porque el Señor a los 3 años declaró el mensaje completo. El pueblo de Dios finalmente aceptaría que solo tiene a Dios. Y esto, hermano, tiene que también llegar a nosotros. Tenemos que aceptar que solo dependemos y solo le tenemos a Él. A Él solo debemos clamar por nuestra seguridad, por nuestra salvación, porque todo esto está en las manos de Dios. Qué pena que a veces hay hermanos que confían en los políticos, o en el gobierno de turno, o en el contacto, o en el pituto, bueno, tantas cosas. Hermanos, nosotros no dependemos de quien esté gobernando, nosotros dependemos siempre de Dios. La conclusión sería esta: si los países en quienes poníamos nuestra esperanza ha terminado tan mal, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ellos, que eran nuestra seguridad, terminaron tan mal, ¿qué va a ser de nosotros? La traducción lenguaje actual, y aquí dice literalmente: ¿y ahora quién podrá defendernos? Así dice la TLA, la traducción lenguaje actual. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero hermanos, Dios había enviado a su siervo.
yo no sé hasta dónde usted está dispuesto. Dijimos que Dios es inminentemente creativo. Dios rompe paradigmas permanentemente. Él quebranta los modelos. Él usa algo, una manera de hacerlo, y luego eso Él lo bota, lo desecha, porque Él es creativo. Él no está condicionado a una manera de hacer las cosas o a una manera de decir las cosas. Nuestro gran desafío es que nosotros seamos lo suficientemente maduros y consagrados a Él, y que además no estemos condicionados. Más bien debemos estar con una mente abierta, no pensando en que Dios lo hará como lo esperamos, sino que Dios obrará de una manera diferente, nueva, y que tal vez no la podamos entender. Por esto también debemos estar sintonizados con la frecuencia del cielo para poder oír las instrucciones que Dios quiere darnos. ¿Está usted dispuesto a obedecerle a Dios? Hermanos, cuando usted da un paso de obediencia y un paso de fe, Dios se preocupa de que eso se transforme en parte de su carácter. Y usted va entrando en la dimensión de lo sobrenatural de Dios. Y en esa sintonía usted va a ir recibiendo instrucciones de Dios. Instrucciones específicas, absurdas, extrañas. Pero cuando usted lo obedece, experimenta esa gran satisfacción de haberle creído a Dios, y Dios se glorificó. Cuando usted crece, pasa estas etapas, quiero decirle que Dios puede contar con usted, y que usted no le va a fallar, no va a dudar, no va a cuestionar, ni se va a enojar, porque usted ya sabe que usted puede confiar plenamente en el Dios que ha conocido. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estar en tu palabra, en tu presencia. Y gracias, Señor, por lo que estás tratando con nosotros. Gracias, Señor, porque estás sacándonos de este estado tal vez de inmadurez y guiándonos y conduciéndonos al proceso de una verdadera conversión, de un verdadero crecimiento. Estás llevándonos a un proceso de renunciar a aquellas cosas que atesorábamos antes, pero que ahora, Señor, como el apóstol Pablo decía, las tengo por basura. Y también en este proceso de consagración te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tus hijos, a tus hijas que la han recibido, Señor, como una palabra tuya, donde tú has hablado a su corazón. Padre Celestial, encamínalas en tus propósitos. Aquí, Señor, hay hermanos y hermanas que están con una disposición increíble de servirte, porque aprecian realmente, Señor, el que tú les uses, y se sienten tan honrados, Señor, de que tú les uses para tu gloria. Bendíceles, Señor, en todo lo que están experimentando, y quiero, Señor, pedirte que tu bendición, tu presencia repose sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos, Señor, a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga.